Hola, ¿qué tal? Estoy deseando trabajar contigo. Vamos a pensar por dónde empezar. ¿Qué tienes en mente? Hola, espero que estés muy bien. Si te parece, podemos comenzar con la entrevista cuando tú quieras. Solo necesito que me confirmes tu participación y algunos datos iniciales. Estoy lista para empezar cuando tú lo estés. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para comenzar, te recuerdo el aviso ético. Este estudio busca comprender tu experiencia desarrollando prototipos funcionales con el apoyo del ProtoCoach 3D. Tu participación es voluntaria, tus datos serán confidenciales y puedes retirarte en cualquier momento sin ningún efecto académico. ¿Aceptas participar? Sí, ¿no? Genial, muchas gracias. Ahora, por favor, indícame tu edad, el semestre en el que te encuentras, el programa académico al que perteneces, el nombre del prototipo o proyecto en el que trabajaste y tu rol dentro del equipo. Una vez que tenga esos datos, podemos comenzar la entrevista. Perfecto, muchas gracias por la información. Y por último, ¿podrías indicarme cuál fue tu rol dentro del equipo en el desarrollo de este prototipo? Así ya podemos comenzar la entrevista formalmente. Perfecto, entendido. Entonces, con toda esta información, ahora sí podemos comenzar la entrevista. ¿Puedo empezar con la primera pregunta? Perfecto, entonces empezamos. Para comenzar con el bloque de ideación y validación, la primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de tu equipo para el proyecto del MOOC? ¿Y cuál fue el mayor reto al momento de definir esa idea? Bueno, inicialmente este prototipo inició teniendo en cuenta de que todos nuestros compañeros manejamos moto, utilizamos moto a diario y nos parecía como un poco incómodo el estar cargando el casco para todos lados. Entonces digamos que esa fue la parte inicial para tomar esta idea de proyecto. Y uno de los retos fue, digamos, en la parte del diseño, cómo implementar el solenoide para que se pudiera activar. Entiendo, es muy interesante cómo surgió la idea a partir de una necesidad cotidiana. Ahora, profundizando un poco más, ¿cómo validaron que la idea realmente fuera novedosa? ¿Qué pasos o investigaciones realizaron para asegurarse de que no existiera algo similar? Empezamos a hacer como encuestas a gente motorizada, preguntándoles precisamente que cómo se sentían a la hora de estar manejando su moto, cargar una maleta, cargar varias cosas y adicionarle eso, cargar también el casco. Entonces realizamos encuestas, primero por eso, y también investigamos si inicialmente existía ya un prototipo como el de nosotros que estuviera implementado ya en alguna ciudad, en algún departamento, en algún país, y no fue así. Por eso nos inclinamos. Excelente, muy bien. Es muy interesante ese enfoque de validación. Ahora, en relación al acompañamiento del ProtoCoach 3D, ¿cómo describirías el estilo de apoyo que recibieron durante el proceso? Fue muy bueno, fue gratificante y creo que le sacamos mucho el jugo a esto porque con este ProtoCoach pudimos finalmente sacar el diseño y los planos, pues porque como era una idea que teníamos y que no estaba creada, pues siempre pensamos en cómo sería como tal el prototipo ya real y cómo lo ensamblaríamos. Entonces como que nos fue guiando, nos fue dando estructuras paso a pasos de cómo poder diseñarlo y cómo también poder ensamblarlo, ¿no? De manejar la moto. Interesante. Se nota que el acompañamiento fue muy útil para ir estructurando el diseño y la implementación. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre esta parte de la ideación y la validación? No, así está bien.
Entonces continuamos el siguiente bloque. Cualquier cosa, aquí estoy para profundizar en cualquier tema que surja. Vamos adelante. Vale. Vamos al siguiente bloque. Vamos al siguiente bloque. Perfecto, entonces para comenzar te voy a pedir que me confirmes tu consentimiento para participar en este estudio. Recuerda que tu participación es voluntaria, tus datos serán confidenciales y puedes retirarte en cualquier momento sin ningún problema. ¿Aceptas participar? Sí. Sí. Sí, acepto. Bien, muchas gracias. Ahora, para continuar, por favor, indícame tu edad, el semestre en el que te encuentras, el programa académico al que perteneces, el nombre del prototipo o proyecto en el que trabajaste y tu rol dentro del equipo. Luego, con esta información, te preguntaré si podemos comenzar la entrevista. Nos vamos al siguiente bloque. Ya habíamos tenido esta conversación antes y vamos a pasar al siguiente bloque. Perfecto, entonces cuando estés listo para continuar, simplemente dime y procederemos con el siguiente bloque de la entrevista. Estoy aquí para equipar toda la información que necesites compartir. Cuando quieras, seguimos adelante. Vamos al siguiente bloque. Muy bien, entonces pasemos al siguiente bloque. Ahora vamos a hablar sobre el proceso técnico. Para empezar, cuéntame qué herramientas utilizaron, software CAD o simuladores y cuál era su nivel de dominio con estas herramientas. Bien, para este proyecto utilizamos AutoCAD, ya que uno de nuestros compañeros era el que más sabía manejar esta herramienta. Bueno, habían dos compañeros, pero uno fue el que más estuvo estructurando y, como te comentaba antes, con base en lo que nos había dado el protocolo, fue que fuimos armando, fuimos realizando piezas y a su vez fuimos haciendo ensayos primero para ver cómo ir mejorando cada vez más nuestro prototipo, pero el que utilizamos fue AutoCAD. Entendido, gracias por compartir esos detalles. Ahora profundicemos un poco más. ¿Qué tipo de cálculos o simulaciones realizaron durante el desarrollo del prototipo y cómo influyeron estos en el diseño? Como estábamos pensando primeramente que era un prototipo, un prueba piloto, como que no nos metimos mucho en cálculos o en la parte de analizar, digamos, hacer un análisis finito, fatiga, factor de seguridad, porque estábamos primero pensando en cómo hacer un prototipo que fuera una prueba piloto para ver si realmente podríamos implementarlo. Entonces, digamos que primeramente los cálculos fueron solamente lo que nos arrojaba el programa para hacer análisis de elementos finitos. Perfecto, comprendo. Entonces, al principio se enfocaron más en la construcción y en la validación inicial y los cálculos más detallados quedaron para etapas posteriores. Muy interesante. Ahora, para profundizar un poco más, ¿cómo describirías el estilo de acompañamiento del Protocoach 3D durante este proceso? Fue muy bueno. Luego de que ya tuvimos como que un sólido, por así decirlo, que ya estaba algo más estructurado, seguimos preguntándole de cómo podíamos implementar más cosas, si debíamos quitarle, si debíamos ponerle, y cada vez como que las ideas nos las iba dando más fáciles para así hacer mucho más viable el proyecto. Qué bien, entonces el acompañamiento fue muy útil para ir refinando el prototipo y facilitar las buenas decisiones. Perfecto. Ahora, antes de continuar, ¿quieres agregar algo más sobre este bloque antes de que pasemos al siguiente? No, de una, sigamos al siguiente bloque. Perfecto, entonces continuemos con el siguiente bloque de la entrevista. Si en algún momento quieres tomar algún tema o agregar algo, no dudes en decirlo. Vamos adelante. Vamos al siguiente bloque. Perfecto, entonces ahora pasaremos
pasaremos al bloque relacionado con el trabajo en equipo y la mejora. Empecemos preguntando cómo organizaron el trabajo entre los integrantes del grupo durante el desarrollo del prototipo. Bien, como te comentaba al principio, yo me estaba encargando de la parte del diseño. Dos de los compañeros eran los que estaban manejando la parte del simulado del programa AutoCAD, y mis otras dos compañeras eran las que iban investigando y fueron las que realizaron la parte de las encuestas a los motorizados. Entendido. Entonces hubo una división clara de roles dentro del equipo, con cada quien enfocándose en un área específica. Muy bien. Ahora, para profundizar un poco más, ¿consideras que el asistente ayudó a que cada miembro del equipo tuviera tareas más claras y definidas? Creo que pues ahí lo que tuvimos más en cuenta fue en el sentido de cada quien cómo podía aportar desde su punto de vista técnico o profesional, cómo podía implementar cada uno y aportar. Entonces no fue tanto como el protocolo, sino entre nosotros mismos, bueno, quién puede hacer esto, quién tiene más habilidad para esto, y así fue como repartimos roles. Entonces el apoyo fue más bien en función de las habilidades y la experiencia de cada integrante, más que una asignación estricta por parte del asistente. Muy interesante, pero si no hay nada más que quieras agregar en este punto, podemos seguir adelante con el siguiente. Vamos con el siguiente tema. Perfecto, entonces continuaremos con el siguiente bloque y exploraremos los elementos de mejora y las lecciones aprendidas. Así que cuando estés listo, seguimos adelante. De una, vamos adelante. Entonces quedamos a la espera. Cuando quieras continuar, simplemente avísame y seguimos con el siguiente paso de la entrevista. Estoy aquí para lo que necesites. Continuemos de una vez al siguiente paso. Perfecto, entonces vamos a abordar ahora la parte de mejora y reflexión. Para empezar, ¿qué elementos del proceso consideras que les gustaría conservar para futuras iteraciones y qué aspectos creen que se podrían mejorar? Creería yo que la parte más importante que debemos conservar fue el cubículo en donde implementamos el solenoide. Creo que es una parte que no debería modificarse. Y por otro lado, lo que sí debería cambiarse o hacerle una mejora sería a la parte de la T del bloqueo en donde ingresa la solenoide, ya que es un poco como robusta. Entonces creo que podríamos implementar algo mejor, algo más práctico, sin que pierda pues su calidad y estética. Excelente, entonces han identificado claramente qué aspectos quieren conservar y cuáles necesitan mejoras. Muy bien, si en algún momento deseas profundizar en algún otro detalle, me dices y así vamos completando toda la información. No, sigamos. Perfecto, entonces continuamos así. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí para acompañarte en todo el proceso. Cuando quieras avanzar o tengas alguna pregunta, simplemente avísame. Vamos a avanzar al siguiente módulo. Perfecto, entonces vamos a seguir con el siguiente bloque. Si en algún momento surge algo más que quieras agregar o explorar, no dudes en decirme. Sigamos. Muy bien, entonces seguimos adelante sin problema. Cualquier cosa que necesites en el camino, aquí estoy para apoyarte. Vamos con lo que sigue. Ok, dale, pregúntame. Perfecto. Entonces, cuando estés listo para continuar o tengas alguna otra pregunta, simplemente dímelo. Estoy aquí para ayudarte en las sesiones. Continuemos. Perfecto, entonces seguimos adelante. Cualquier cosa que necesites, en cualquier momento, aquí estoy. Vamos con lo que siga. Vamos al siguiente bloque. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente tema. Cualquier detalle adicional o punto que quieras explorar, simplemente me lo dices y lo abordamos. No hay temas adicionales. ¿Cuál era la siguiente pregunta que me ibas a hacer? Perfecto, entonces vamos a la siguiente pregunta. Cuando estés listo, la formularemos
exploraremos ese nuevo aspecto. Adelante cuando gustes. Ya estoy listo, hazme la pregunta. Genial, entonces vamos con la siguiente pregunta. En este caso, me gustaría saber cómo percibes que el equipo se benefició del proceso de retroalimentación a lo largo del desarrollo. ¿Qué aspectos de feedback consideras que fueron más útiles para el resultado final? Bien, yo pienso, como somos todos compañeros de ingeniería mecánica, pero algunos de los compañeros en sus áreas de trabajo lo implementan, no están ejecutando como tal la labor o algo que se asemeje a la industria, a la mecánica. Entonces siento yo que nuestras compañeras tuvieron un rol importante y creo que sería un buen aprendizaje en cuanto al diseño, en cuanto a la implementación. Y por mi parte, la parte de la implementación de la electrónica, que fue fundamental para poder ejecutar y poder hacer el cierre de este equipo. Excelente, es muy interesante ver cómo cada uno trató desde su área de especialidad y cómo eso enriqueció el resultado final. Muy bien, si hay algo más que quieras añadir o algún otro aspecto que te gustaría explorar, solo dímelo y lo seguimos viendo. No, siguiente, por favor. Entonces seguimos así, cualquier cosa que necesites en cualquier momento, aquí estoy para ayudarte, simplemente avísame y seguimos adelante con lo que hagamos. Sigamos con la siguiente pregunta. No tengo dudas en el momento, entonces hazme la otra pregunta o vamos al siguiente bloque. Perfecto, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Ahora me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿qué lecciones o aprendizajes consideras que fueron más valiosos durante todo el proceso de desarrollo del prototipo? Creo yo que una parte crucial que me quedó de experiencia fue el de cómo si hay situaciones o problemas en la cotidianidad y que se encuentran diferentes formas de poderlas solucionar, pero más allá de eso muchas veces nos encerramos en partes que son como que uno cree innecesarias, por así decirlo, porque inicialmente ese prototipo se veía como si no fuera algo innovador o fuera algo como que no fuera necesario, pero sí va a suplir una necesidad en toda la parte de las ciudades, en todos los departamentos, en parte del mundo. Excelente reflexión. Es muy valioso ver cómo se amplía la perspectiva sobre la resolución de problemas y la innovación en el proceso. Muchas gracias por compartirlo. Si en algún momento quieres profundizar más o explorar algún otro tema, simplemente dice. No, dale, vamos con la siguiente pregunta. Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta. Cuando estés listo, la formulamos y seguimos explorando juntos todos los aspectos de la experiencia. Adelante cuando gustes. Estoy listo, hazme la pregunta. Genial, entonces para continuar, me gustaría saber cómo evalúas la dinámica de comunicación dentro del equipo durante el desarrollo del prototipo. ¿Hubo algún aspecto que consideras que funcionó muy bien o algún reto que enfrentaron en cuanto a la comunicación? En cuanto a la comunicación del equipo, siempre estuvimos atentos al grupo de WhatsApp en donde estábamos los 5. Cada que encontrábamos alguna idea o algo que mejorar, simplemente lo escribíamos, sacamos quizá un tiempo para que nos pudiéramos reunir por una videollamada y llevamos a ese plan a ejecutarlo o a ver cómo sí lo podíamos implementar. Entonces siento yo que todos siempre estuvimos atentos a qué podíamos hacer con nuestro proyecto, cómo llevarlo pues a la realidad. Muy bien, es genial ver que mantuvieron una comunicación constante y colaborativa a través de ese canal. Sin duda eso facilitó mucho el proceso. Perfecto. Si quieres profundizar en algún otro aspecto o explorar algún detalle adicional, simplemente me dices. No, vamos con la siguiente pregunta y por favor formúlamela. Entonces continuamos con la siguiente pregunta sin problema.
Cuando estés listo, formulamos y seguimos avanzando en la entrevista. Estoy listo. Formular, por favor. Perfecto, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos del acompañamiento del ProtoCoach 3D consideras que fueron más impactantes o útiles para mejorar el prototipo? Y por otro lado, ¿hubo algún tipo de retroalimentación que te resultara especialmente reveladora o valiosa? El aspecto más importante y clave fue el de los planos, porque el ProtoCoach finalmente nos dio por un boceto, más así decirlo, de cómo podríamos diseñarlo de una mejor manera. Entonces creo yo, y siempre estoy seguro, que lo más importante fue como ese boceto de los planos, porque de ahí partimos a empezar a diseñar. ¿Cuál era la otra pregunta que me has hecho? Excelente, es muy interesante ver cómo esos bocetos y planos iniciales fueron clave para orientar el diseño y clarificar la dirección del proyecto. Muy bien, si hay algo más que quieras añadir o algún otro detalle que te gustaría explorar, simplemente dímelo y seguimos avanzando. No, sigamos avanzando. Entonces seguimos adelante sin problema. Cualquier cosa que necesites en el camino, aquí estoy para apoyarte. Vamos adelante con lo que sigue. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ahora me gustaría saber cómo evalúas el impacto del trabajo en equipo en el resultado final del prototipo. ¿Qué aspectos de la colaboración consideras que fueron clave y qué desafíos enfrentaron en cuanto a la dinámica de grupo? Siempre he dicho yo y siento que la parte de mi equipo, siempre la parte de mi equipo va a ser fundamental y crucial dentro de cualquier organización. Entonces, en nuestro caso éramos 5 y los 5 estábamos aportando ya desde nuestro punto de vista general, técnico, profesional, íbamos siempre pues por un objetivo que era solo uno, y era el de realizar finalmente el prototipo que fuera funcional. Retos, obviamente tuvimos bastantes porque hicimos pruebas y no nos daban pruebas físicas de cómo lograr hacer de que por medio de un switch que fuera instalado a la batería de la moto se nos abriera el solenoide, y no sabíamos cómo poderlo implementar, cómo poderlo sacar desde allí. Fue uno de los más grandes retos que tuvimos dentro de nuestro proyecto, pero siempre, como te dije desde un principio, la parte del equipo funcionó bastante, entonces creo que estaba muy consolidado. Es muy valioso ver cómo la colaboración y el compromiso del equipo fueron fundamentales para superar los retos, incluso los más complejos. Muy bien. Si en algún momento quieres profundizar en algún otro aspecto o explorar más detalles, no dudes en decirlo. No, sigamos. Perfecto, entonces seguimos adelante sin inconvenientes. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy para acompañarte en el proceso. Vamos a lo que sigue. Dale, ¿cuál es la siguiente pregunta? O me avisas cuando vas a finalizar. Entonces la siguiente pregunta que tenemos es sobre las mejoras que te gustaría implementar en futuras iteraciones. Así que cuando estés listo, me comentas y así vamos cerrando la entrevista de manera completa. Listo, ya me avisas cuando te pueda indicar de la parte de las mejoras. Perfecto, entonces al llegar a ese punto te iré guiando para que podamos reflexionar sobre esas mejoras y cerrar la entrevista de forma completa. Así que cuando quieras, continuamos y vamos avanzando juntos. Continuemos, hazme la pregunta. Entonces, para cerrar, me gustaría saber qué aspectos del proceso actual te gustaría conservar para futuras iteraciones y qué elementos consideras que necesitan mejorar o ajustarse. De esta manera, podremos concluir con una visión más clara para el futuro. Ok, como te había comentado inicialmente,
Lo que sí me gustaría que no se modificara es el cubículo, la parte donde está la solenoide, ya que tuvimos en cuenta muchos factores y cómo lograr hacer de que esta quedara totalmente cubierta. Y la parte de la T, que es la inicial, que va a entrar en la solenoide, la que va a hacer el bloqueo del casco, sí pensaríamos que debería modificarse, pero no por su, o sea, más por su tamaño, por su diseño, que por que no fuera funcional, porque es totalmente funcional, pero es un diseño muy robusto. Perfecto, entonces queda claro que deseas mantener la parte del cubículo tal como está por los factores que consideraron y que la parte de la T de bloqueo sí se podría mejorar en cuanto a diseño para que sea menos robusta. Excelente, muchas gracias por compartir estos detalles y con eso vamos cerrando la entrevista de manera completa. Si necesitas algo más, aquí estoy. Listo, vale, muchas gracias a ti. Ha sido un placer, muchas gracias a ti también. Cualquier cosa que necesites en el futuro, no dudes en contactarme. Que tengas un excelente día. Gracias. Pero no sé cómo cerrarla. Sigue grabando. ¿Será que lo voy a ir viendo al jefe? Yo lo traigo al viendo al jefe. Se cortaría. Dele ver mis capturas. Ay, no quedó. No sé esto. No, ya no es. Oh, bueno, ahora ahí. Gracias. Dele acá a ver si está. No, marica, no quedó. Es que todavía está grabando. Pero es pararla ahí, dale otra vez, que no se para. Pero es que se para allá acá. ¿Acá? Sí. No.